Bien, vamos a continuar con la clase de la noche de hoy. Hablábamos la semana pasada acerca de las figuras literarias de la Biblia, ¿no? Hablamos de ellas y dijimos, son muchas figuras literarias. Hablamos de la metáfora, usted lo escribió. Hablamos del sinécdoque, de la metonimia, de la prosopopeya, de la ironía. Hablamos de la hipérbole y también hablamos del símil. Fueron 7 figuras literarias y retóricas que usted encuentra en la Biblia. Quiero recordarle algo, y es que cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que tratar de identificar a qué se está refiriendo la escritura. Hoy precisamente me llegó una información de quien hace pocos días se constituyó el señor Francisco, allá en Roma, dijo durante la intervención. Voy a leerles un pequeño documento acá. Durante su intervención en el Comité de la Biblia desde el Vaticano, que tuvo lugar el pasado viernes, el Papa Francisco rechazó la interpretación subjetiva de la Biblia y dijo que solo la Iglesia Católica está autorizada para interpretar las Escrituras correctamente. El Consejo, comillas, ha recordado con gran claridad todo lo que se relaciona con la forma de interpretar las Escrituras, que queda sometido al juicio de la Iglesia, que lleva a cabo su comisión y el ministerio divino de conservar e interpretar la palabra de Dios. La posición del jerarca de la Iglesia Católica evoca la interpretación medieval que muchos papas aplicaron a las Escrituras, como lo hizo en su ocasión el Papa Inocencio III, quien escribió al patriarca griego de Constantinopla en estos términos: Cristo ha dado el gobierno de todo el mundo a los papas. Y como evidencia conclusiva añadió: Pedro en cierta ocasión anduvo sobre las aguas, las cuales representan a las naciones, y por lo tanto de ahí se colige que sus sucesores tenemos el derecho a gobernar todo el mundo, lo cual incluye las sedes inclusive de los patriarcas griegos. Usted sabe que yo le expliqué un poquito cómo se gestó esto de la Iglesia Ortodoxa y cómo se gestó el cambio de Roma para Constantinopla, la capital, lo que es Estambul, y por qué se dio toda esa dificultad en su momento. La interpretación o exégesis medieval fue refutada por primera vez por el gran reformador protestante Martín Lutero, quien dijo: la Escritura es su propio intérprete y no necesita de una autoridad superior a ella. ¿Cuántos creen eso también? La Biblia es su propio intérprete. No hay nadie por encima de la palabra de Dios. Esta es una de las pocas veces que el Papa cita el Concilio Vaticano II y la Constitución del Dei Verbum para hablar sobre el papel de la Iglesia. La Sagrada Tradición transmite la palabra de Dios totalmente. Por lo tanto, la Iglesia recibe su certeza de todo lo revelado, no solo en las Sagradas Escrituras. Una como la otra deben ser aceptadas y veneradas con sentimientos similares de compasión y respeto. Fíjense que aquí el Papa está diciendo literalmente que así como la Biblia tiene validez, valor y autoridad, también lo ha de tener la tradición de la Iglesia. Por eso es que ellos no solamente a la hora de caminar en fe no tienen en cuenta únicamente lo que dice la Escritura, que entre otras cosas solo ellos argumentan tener la capacidad de interpretarla, sino que además lo que la Iglesia Católica haya dicho durante la historia a través de una tradición, eso precisamente tiene que considerarse, tiene que aceptarse como algo de del mismo valor que tiene, por supuesto, las Escrituras. El Señor Jesucristo, hablando de las tradiciones, porque las tradiciones no son de ahora, fue desde muchos años, el Señor le decía: ¿sabe que ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones? Ustedes invalidan la palabra por sus tradiciones. Entonces fíjense que aquí, muy dulce, muy tierno, muy impactante el viejito, ¿cierto? Porque ¿quién no se ha sorprendido del Señor Francisco? ¿Cierto? Ha tenido unos actos que
wow, ha desconcertado y ha impactado a mucha gente. Ustedes todos saben, por primera vez, un argentino postrado ante la basílica de todo el mundo ahí, que para que oren por mí, que humildad, ¿cierto? Qué lindo inclusive. Además de eso, ustedes saben, cambió el trono de oro por uno de madera, no usó bueno, eso no se llama rosario, eso se llama algo como estola, algo así, una cosa así, que era de oro por una de aluminio, ¿cierto que sí? Y bueno, una cantidad de cosas. No se monta en la limusina del Papa, ¿cierto? Sino que se monta en la buseta con los demás cardenales y todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¡Qué tierno! Pero mire todo lo que está diciendo, ¿ah? Que solamente ellos, y de hecho hace pocos días lo dijo, que uno de sus mayores propósitos, una de sus mayores tareas de él, un Papa, pero también del Sagrado Colegio Cardenalicio, cuando digo sagrado entre comillas, ¿no? Cuando lo canonizaron como el Papa, fue frenar el crecimiento de las iglesias evangélicas de Latinoamérica. ¿Usted cree que eso puede suceder? Mire, una de las características de la iglesia cristiana es que no tiene otra cosa diferente sino la proclamación del evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Nosotros no estamos enseñando algo contrario a la palabra. No hay por qué perseguir a la iglesia cristiana. Muy por el contrario, hemos venido y hoy día la gente ha comenzado a oír el evangelio y ha comenzado a entender el mensaje de salvación y ha comprendido lo que significa simplemente tener una comunión personal con el Señor. Ya no un concepto religioso, ya es algo mucho más. ¿Cuántos se sienten cerca de Dios ahora? A ver, levante la mano. ¿Cuántos eran católicos? A ver, levante la mano. Ok. Así que, ¿usted cree que vamos para abajo? No, vamos para arriba, hermano. En el nombre de Jesús. Yo era católico apostólico romano, pero hermano, y además mariano. Entonces fíjese que este señor Francisco está diciendo que solamente la única que tiene la capacidad de interpretar la Biblia es la misma iglesia. Entonces, si la iglesia católica dice que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es la Virgen, entonces es la Virgen, porque es que ellos dijeron que era la Virgen. Y no tienen en cuenta toda una serie de pensamientos, toda una serie de normas para la interpretación de textos. Porque mire, una de las cosas que usted debe tener en cuenta son todas estas figuras literarias, figuras retóricas. El evangelio fue sembrado, fue proclamado a través de la palabra, ¿cierto?, para poder llevar un mensaje de bendición, un mensaje de salvación, un mensaje que fuera mucho más allá de la letra, un mensaje que trascendiera al corazón y que estuviera allí en la escritura con el propósito de indudablemente llevarnos a un conocimiento maravilloso. Y cuando hablamos de las figuras retóricas, es importante que usted sepa que no todo lo que usted lee de la Biblia no lo puede leer usted e interpretarlo de manera literal, como tampoco usted lo puede interpretar de manera dogmática. Son dos tipos de interpretación que no son correctos, ni de forma literal, ni de manera dogmática. Hay que tener una perfecta interpretación de qué textos estamos mirando, si es una figura literaria, conocer el contexto, cuál es el propósito y toda una serie de elementos que ya hemos venido estudiando aquí semana tras semana y que usted por supuesto ha venido registrando en sus notas personales. Voy a hablarles de algunas más. Una de ellas, la alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una sucesión de metáforas. Y decíamos la semana pasada que era una metáfora. Metáfora es algo, una palabra que aunque está escrita en un sentido, el autor, ¿cierto? El autor inmediato, pero también el autor intelectual de la Biblia, que es el Espíritu Santo, tenía un propósito de ir mucho más allá. Tenía un propósito de guardar un mensaje que iba más allá de la letra, Los fariseos en la época bíblica se dieron muy al pie de la letra, siguieron muy al pie de la letra ese método de interpretación literal, ¿cierto? Ese método de interpretación literal fue el método que utilizaban los judíos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y entonces el Señor Jesucristo en más de una oportunidad les decía que no era de esa manera que se debía interpretar la palabra. Y a los fariseos, ¿cuántas veces no les dijo sepulcros blanqueados?
Decir, ustedes de pronto religiosamente, rigurosamente observan cada una de las normas. Por ejemplo, no se puede sacar a un burro de un hueco el día del reposo. Y el Señor Jesucristo les decía, ustedes no pueden quedarse en la letra, ustedes tienen que ir más allá, porque ustedes, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios está por encima de la letra. Entonces, cuando usted está leyendo la palabra, debe entender que muchas de esas figuras que usted encuentra en la Biblia tienen un trasfondo y más que trasfondo, tienen un sentido y un propósito mucho más profundo que entregar al corazón de los oyentes. Cuando hablamos de una alegoría, es una sucesión de metáforas, y varias metáforas unidas representan, cada una de ellas representa una realidad correspondiente. Cuando Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, esa es una alegoría, porque Él dice, aquí encontramos varias metáforas. Cuando Él se compara con la vid, y cuando dice mi padre, y compara al padre como un labrador, y compara al creyente como un pámpano, y compara el fruto con el testimonio de vida, y cuando mira esto, entonces se da cuenta que ahí hay una alegoría, porque hay una sucesión de metáforas. No es exactamente eso lo que el Señor estaba diciendo, que Él era una rama o que era un árbol, sino que Él estaba diciendo que de la misma manera como el pámpano, es decir, la raíz, el racimo, da uvas por estar unida a la planta, de la misma manera nosotros debemos de dar fruto si estamos unidos a Cristo. Y Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, eso es una alegoría. Cuando el Señor Jesucristo habla en una y en otra oportunidad de todo eso, dice en el capítulo 10, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, Juan 10, versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y sale ¿qué? Corriendo. Esos son alegorías. ¿Por qué? Porque el Señor está uniendo, haciendo comparaciones que no necesariamente tienen que mirarse desde el punto de vista literal. En el capítulo 4 del libro de la carta de Gálatas encontramos específicamente, se llama así, la alegoría entre Sara y Agar. Lo mencionamos la semana pasada porque ahí hay una metáfora, pero además tiene un contexto, porque está uniendo y está mostrando a un pueblo hebreo, está hablando a un pueblo judío, pero también está hablando a una iglesia, a un pueblo gentil. En este caso, ahí también hay una alegoría. Así que podríamos hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo cuando hablamos de la armadura de Dios. No la armadura del cristiano, porque usted lee la Biblia no habla de la armadura del cristiano, pero yo he escuchado mucha gente decir la armadura del cristiano. No, la Biblia habla de la armadura de Dios. Y usted no puede entrar a ese concepto literal. Si usted comienza a leer, vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y comienza el apóstol Pablo a hablar de cada uno de los propósitos. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol Pablo? Está haciendo una referencia, no de que el creyente tiene que ponerse y quitarse algo, sino de que el creyente debe vivir el evangelio, y comienza a decir las cosas que el creyente tiene que hacer. Así que no es colocarse un chaleco antibalas para ir a hacer una liberación. Es simplemente vivir de acuerdo a la palabra, obedeciendo la palabra, caminando en los principios de la palabra. Entonces usted automáticamente, sin quitársela y sin ponérsela, ya usted tiene la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda y lo protege a usted, ¿cierto? La espada, la Biblia dice la espada del Espíritu, que es, y lo dice Él para que no quede duda, la palabra de Dios. Así que con la espada el creyente puede enfrentar, como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 4, cuando enfrentó a Satanás y le decía escrito está, y escrito está, hablando y haciendo referencia que la espada es la palabra, el arma del creyente. La fábula, en la Biblia también hay fábulas.
Es que el Evangelio, la Biblia es una fábula. No, la Biblia no es una fábula, pero en la Biblia hay fábulas. Cuando, por ejemplo, los árboles hablan. Una fábula es cuando los animales, cuando las cosas inanimadas hablan. Y usted puede ver en la Biblia momentos en que los árboles hablaron, en que, cierto, hay expresiones bíblicas, son fábulas que tienen un propósito. En la Biblia también hay enigmas. Si usted lo puede leer, son acertijos cuya solución es difícil. Por ejemplo, en Jueces 14:14, usted allí va a encontrar algo que indudablemente es un enigma. Fábula, para darle la cita bíblica, Segundo de Reyes capítulo 14 versículo 9. Y cuando hablamos del enigma, Jueces 14:14. La Biblia no es un enigma. La Biblia tiene un enigma. Y son casos muy contados. De hecho, si usted comienza a estudiar qué textos de la Biblia tienen un enigma, solamente el texto de Jueces 14:14 tiene un enigma. De resto no hay nada que sea de difícil o de oscura interpretación, ni es un acertijo, porque la palabra de Dios debe y tiene y es tan sencilla para que cualquiera de nosotros la pueda leer, oír, repetir a sus hijos, y de esa manera vivir en la bendición de Dios. El símil, que también es una figura literaria, en la Biblia la encontramos, y encontramos que ese símil muestra comparaciones entre una cosa y otra. La parábola ustedes han oído hablar mucho de la parábola, y las parábolas en la época bíblica no las entendían. Los judíos que oían las parábolas de Jesús no las entendían. Ni siquiera los mismos discípulos, cuando oían a Jesús hablar, ellos le decían delante de todo el mundo: amén, 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 me imagino yo. Pero cuando estaban más allá, ven acá, explícanos eso, ¿qué fue lo que tú dijiste? Yo dije amén, para colaborarte allá delante del auditorio, pero yo en realidad no entendí. Y usted puede saber cuando el Señor les explica la parábola del sembrador. Y el Señor comienza a decir la parábola, eso está en Mateo capítulo 13. Y comienza: el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó. Y comienza el Señor Jesucristo a hablar de los 4 tipos de terreno, junto al camino, los pedregales, los espinos, la buena tierra. Y entonces ellos no entendieron. Ahora, ¿por qué en la antigüedad ellos no entendían lo que Jesús? Para ti y para mí es muy fácil entenderlo, pero para ellos no era fácil de entenderlo, porque no tenían al Espíritu Santo morando en sus corazones. Entonces, cuando uno no tiene al Espíritu Santo, es como si usted quisiera encontrar en este edificio una aguja que se cayó, pero la luz está apagada. Usted comienza a tocar, a mirar: ¿será que por acá? Si me puyo, la encontré. No. Cuando usted tiene la luz, porque eso la Biblia dice que la lámpara, la palabra de Dios, la lámpara de nuestros pies, es la lumbrera de nuestro camino. Y esa lámpara y esa lumbrera, por supuesto que es el Espíritu Santo, que hace que la palabra brote en nuestro corazón y podemos entender de esa manera el mensaje. La Biblia, el Señor Jesucristo habló por parábolas. Cada una de ellas tenía un propósito: enseñar algo. Una cosa importante a la hora de interpretar las parábolas, hay que entender el propósito de Jesús cuando lo quería enseñar. Por ejemplo, hay una parábola en Lucas 18, la viuda y el juez injusto. Lucas 17, versículo del 1 al 7. 18, perdón, Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola. Jesús les dio una parábola. Y aquí dice el escritor, el evangelista Lucas dice, ¿para qué él usó esta parábola? Él dice: la parábola fue escrita y dicha con un propósito. Y él lo muestra aquí, dice: sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que esa viuda simboliza, representa al pueblo creyente, a los hijos de Dios, a usted y a mí. Pero el juez injusto no se está refiriendo al Señor, porque es que la parábola no estaba escrita con el propósito de mostrarnos lo difícil que es recibir respuesta a nuestras oraciones. Ese no era el propósito de la parábola. Y lo dice: el propósito de la parábola era uno solo. ¿Cuál? Enseñarle a los discípulos la necesidad de ¿qué?
de orar siempre y no desmayar. Entonces el Señor usa la imagen de una mujer que está pidiendo que se le haga justicia, y entonces un juez injusto, porque dice un juez injusto inclusive. Por supuesto que ese juez injusto no es Dios, no es el Señor. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo es, aunque de alguna manera tú estés orando y no veas respuesta, aunque tú estés orando y no veas respuesta, aunque tú estés orando y no veas respuesta, no quiere decir que Dios es injusto para bendecirte, sino que tú tienes que seguir orando, seguir orando, seguir orando, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Tú podrías entonces concluir: solamente las viudas pueden orar, porque aquí dice la viuda que estaba orando, y decir que Dios es injusto porque no responde a mis oraciones. Esa conclusión es baladí, es superficial, totalmente distante a la verdad bíblica. Las parábolas fueron escritas y dadas por el Señor con un objetivo. Tienen rasgos principales. Las parábolas no producen doctrinas. Las parábolas lo que pueden hacer es ilustrar una doctrina. Pero en una parábola usted no puede encontrar una doctrina, porque ellas no fueron dadas para adoctrinar, sino para ilustrar respecto a un determinado tema que Jesús quería enseñar. La interrogación, en la Biblia encontramos interrogaciones. Hay gente que hace preguntas. ¿Usted no ha encontrado gente que hace preguntas, pero que tiene su propia respuesta? Hay gente que pregunta no para saber, sino para acorchar. ¿A usted le han preguntado así? ¿O usted de los que pregunta así? Pregunta, pero ya sabe la respuesta, porque lo que quiere es evidenciar la ignorancia de otro. Pero la Biblia habla, hay preguntas que fueron dadas con el propósito, y en la Escritura hay palabras, hay interrogaciones. Eso es una figura retórica que tiene como propósito llevar a la gente al análisis, a la imaginación, a la reflexión, indudablemente. Por ejemplo, dice: no son todos, en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Lo pregunta el Señor. Por ejemplo, en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Y comienza ahí el escritor Pablo a hacer interrogaciones. ¿Para qué? Para llevar al oyente, al lector, a la reflexión. Recuerde, no todas las preguntas que usted encuentra en la Biblia son figuras retóricas, pero hay figuras retóricas que tienen como propósito generar cierta reflexión y análisis. Recuerde, las preguntas el Señor las hace, y las hace con el propósito de llevarnos a una profundidad aún mayor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por ejemplo, es para que usted reflexione: ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Y el Señor dice aquí: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Qué te puede separar? Lo que está diciendo aquí es que ni la tribulación ni la angustia no está generando duda. Al revés, está diciendo aquí el Señor es que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada te podrá separar a ti del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En la Biblia hay otra figura, el antítesis. Se llama una aparente contradicción, algo que usted encuentra en la Biblia y desde luego que tiene una significación profunda. Es colocar una cosa enfrente de la otra. Cuando el Señor le dice en Deuteronomio 30, versículo 15: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Esta palabra es interesante. Yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que Él te pone a ti la muerte? No. Lo que está diciendo es que aquí esta expresión lo que está diciendo es: tú tienes la capacidad de elegir. Usted no puede decir: ay, es que yo me vi embaucado en un pecado que yo cuando me di cuenta, pastor, ¿sabe que yo no sé yo qué hacía aquí? Usted tenía la capacidad de elegir. Y eso es lo que dice la palabra
del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Y aquí hay una antítesis también. Los proverbios, los acrósticos en la Biblia, sobre todo en los libros poéticos, hay acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 119. ¿Usted sabía que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia? Y usted dirá, ¿por qué ese capítulo es tan largo? Porque eso no lo dividieron. Resulta que esa palabra, ese capítulo, es un acróstico. Tiene 176 versos. Tiene 22 estrofas. Y cada una de esas estrofas comienza con una de las primeras letras del alfabeto hebreo. Por eso es que hay 22 estrofas. Por eso es que hay tantos versos. Por eso exactamente es un acróstico. Como lo es también, por ejemplo, la palabra amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Amén significa Adonai Melech el Neeman. Es un acróstico. Usted sabe, acrósticos. ¿Usted nunca hizo acrósticos en el bachillerato? En la primaria. Amor, A. Y comienza usted a decir algo con la A, la M, que M, y la O, la E, la R. ¿Qué dijo? Amor. Es un acróstico. La paradoja es una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Ojo, una paradoja, una proposición o declaración opuesta a la opinión común. O sea, una afirmación contraria a la lógica común. Por ejemplo, Mateo 8:22. Sígueme. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Es una paradoja. ¿Cómo así que los muertos entierran a los muertos? O sea que los vivos vivirán con los vivos. Lo que está diciendo aquí es: los que no conocen al Señor vivirán y caminarán con los que no conocen a Dios, porque se juntarán los unos con los otros. Ese es el contexto que indudablemente la paradoja quiere mostrar. Los hebraísmos, y esto es importante. Más adelante, cuando hablemos de los contextos, vamos a hablar de eso. Pero un hebraísmo son expresiones propias de un idioma. Ustedes tienen, los barranquilleros tienen ¿cómo se llama? El dialecto es el español, ¿cierto? Todos hablamos español, pero hay cosas que aquí significan una cosa y en el interior del país significa otra. Hay cosas que aquí significan algo normal y en otro lugar significan una grosería, hermano. Entonces la gente, y fíjese, eso depende mucho del contexto, del entorno cultural. Óigame bien, le voy a contar una anécdota que me contó el pastor Gerardo Barrantes. El pastor Gerardo Barrantes es costarricense. En Costa Rica, cuando se habla de cuchara, se refiere a la sazón. Entonces el pastor en el púlpito fue a la ciudad de Venezuela, al país de Venezuela, el hermano país. Oígame bien, si usted alguna vez va a Venezuela, tenga mucho cuidado, que allá la gran mayoría de las cosas son plevedad. Y el hermano va allá y dice: hermanos, me siento muy feliz de estar en su país, pero ¿sabe qué? Yo extraño la cuchara de mi esposa. Porque es que, hermanos, mi esposa tiene una cuchara que si ustedes probaran la cuchara de mi esposa, quedarían enamorados de ella. Pues allá todo el mundo sonrojado, para allá cuchara era otra cosa. Usted no puede ¿cómo se llama? En Argentina, coger. Oiga, en Argentina, fui a predicar a la Argentina, estaba predicando en la Argentina y resulta que yo hablaba de coger y el pastor me decía. Y entonces yo no solamente hablaba de coger, también hablaba de recoger, y eso era terrible, hermano. Y entonces cuando yo le decía: oiga, hermano, pero ustedes tienen la mente como muy corrupta, ¿no? Porque la Biblia dice: al puro todo les puro, a los corrompidos e incrédulos todo les es impuro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Y si, cuando Cristo dice: al que sin mí recoge desparrama, ¿usted qué piensa? Pero esos son dialectos. El hebreo y el griego
La cultura hebrea. Acuérdese que la Biblia fue escrita en una cultura hebrea. Yo le expliqué la semana pasada varias cosas de los evangelios. Pero por ejemplo, esa expresión entregar a Satanás, que usted la encuentra en la primera carta a los Corintios, entregar a Satanás, es una expresión que significa déjenlo que haga lo que quiera. Ya ustedes les hablaron, ya ustedes le dijeron, ya ustedes lo reconvinieron y resulta que él no ha atendido. Déjenlo. El tal sea entregado a Satanás. Es un hebraísmo. No era un culto satánico que iba a hacer la iglesia de Corinto. Está diciendo que era una expresión que implicaba, y así en la Biblia usted va a encontrar varios hebraísmos. Esta noche me quiero dedicar a hablar de los dos más importantes, o de las dos más importantes figuras retóricas de la Biblia. La primera de ellas es el tipo y la segunda de ellas el símbolo. Tipo y símbolo. Tipología y simbología son cosas importantes, porque es menester que todos nosotros aprendamos algo que esto representa. Tipo. El tipo son metáforas que consisten en hechos, personas u objetos que están escritos en la Biblia y que tienen como propósito mostrar algo en el porvenir. Lo repito, son metáforas que consisten en hechos. Pueden ser hechos, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser, podríamos incluir muchas otras cosas más: personas, lugares, eventos, oficios, acciones, ¿cierto? Que, óigame bien, que tienen una connotación en el presente, pero que más allá y de manera mucho más profunda tienen que ver con el porvenir, con el futuro. En la Biblia, el Señor habla de la sombra de los bienes venideros. El apóstol Pablo decía: hoy vemos oscuramente como por espejo, pero llegará el día en que entenderemos. Bueno, quiero decirle, muchas de los textos del Antiguo Testamento, los santos hombres de Dios, los profetas, los escribas y toda esa cantidad de gente que escribió y dijo cosas maravillosas, muchas veces ellos ni siquiera entendieron lo que estaban diciendo. Dios, el autor de toda la escritura, tenía un propósito más allá, y era mostrar en el Nuevo Testamento el cumplimiento de algo que en el pasado no tenía de repente mucha aclaración para los de su época. La interpretación de un tipo nos obliga a mostrar alguna analogía formal entre dos personas, entre dos objetos, entre dos acontecimientos. En el sentido técnico y teológico, un tipo es una figura o un bosquejo de algo venidero. Y ahora le voy a dar ejemplos y usted va a poder comprenderlo mejor. Es una persona, es una institución, es un oficio, es una acción, es un acontecimiento mediante el cual se predijo, bajo las disposiciones del antiguo pacto, alguna verdad que luego sería revelada y comprendida en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros miramos este concepto, y aquí hay una frase que me llamó mucho la atención, en los tipos de la pasada dispensación o de las pasadas dispensaciones, porque antes de esta dispensación hubo la dispensación de la ley, del gobierno humano, de la promesa, de la conciencia, de la inocencia. En los tipos de la pasada dispensación, Dios estaba enseñando a sus hijos las letras. Simplemente las letras. Les estaba diciendo: esta es la C, esta es la R, esta es la T, esta es la O, esta es la S. Simplemente para que ellos conocieran las letras. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué hace Dios? Organiza las letras y le da un sentido. Y escuche, en esta dispensación, en la dispensación neotestamentaria, Él les está enseñando ya no las letras, porque las aprendieron en el antiguo pacto, sino que les está enseñando la manera cómo poner las letras para que las letras juntas signifiquen algo.
¿Yo cuántas letras le mencioné? 5. ¿Qué les estaba diciendo? Cristo. Pero simplemente les estaba diciendo, esta es la R, mire, esta es la R. Y de repente, ¿y por qué me habla de la R? ¿Y qué significa la R? ¿Y qué tiene que ver la R? Y después la T, y después... Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos permite unir las letras. Ah, claro, ahí decía Cristo. Óigame bien, las palabras, los tipos del Antiguo Testamento, cuando son organizadas como Dios quiere, deletrean un nombre, deletrean una persona, deletrean un significado importante, y ese nombre, ese significado es Cristo y nada más que Cristo. Por eso quiero decirle, Cristo es el personaje principal de todas las Escrituras, tanto en el Nuevo Pacto, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento muestra a Cristo. Desde el mismo Génesis, en Génesis capítulo 3 versículo 15 ya estaba Cristo. Y así sucesivamente. El arca de Noé, esa arca era tipo de Cristo. Quiere decir que como la gente iba a perecer, cuando la gente entraba en el arca, venida la tempestad, venido el diluvio, ¿quiénes se salvaron? Solo los que estaban en el arca. Es decir que venida la tempestad, venida la muerte, venido el desenlace fatal y final, solo aquel que se halle en Cristo tendrá vida eterna, tendrá salvación, tendrá libertad, se le preservará la vida. Eso es un tipo. Repito, tipo es todo evento, toda persona, todo acontecimiento, todo artículo inclusive, que en el antiguo pacto significaba algo, pero que solo en el nuevo pacto tenía un sentido mucho más preciso, perfecto, completo. En los tiempos de la pasada dispensación, le decía, se mostraron muchos, o en las pasadas dispensaciones se mostraron muchos de ellos. Para poder interpretar los tipos en la Biblia, usted debe reconocer que los tipos están basados en una historia real. Un tipo no es un concepto etéreo o fugaz o simplemente subjetivo. No, tiene que ser algo real, algo palpable, algo directo, algo tangible, pero que tenía como propósito mostrar algo que luego vendría posteriormente. Por ejemplo, resulta que José es un tipo de Cristo. De hecho, José, la palabra José, como la palabra Josué, tienen la misma significación, el mismo sentido etimológico de la palabra Jesús. Jesús, la palabra José, ¿qué significa José? Dios es salvación. ¿Qué significa Josué? Dios es salvación. ¿Qué significa Jesús? Dios es salvación. Por lo tanto, podemos decir que de la misma manera como Josué significó prosperidad y guardar al pueblo de Israel cuando había hambre en la tierra y los protegió y los guardó, de la misma manera como José lo hizo, Cristo nos guarda, nos cuida y nos protege. De la manera como, por ejemplo, Josué nos introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, Jesús, el Josué por antonomasia, nos introduce a la verdadera Canaán, no la Canaán terrenal, sino la celestial. Ahí hay un tipo en el antiguo pacto que se cumplió perfectamente en el nuevo pacto. Un tipo tiene que ser claro, es decir, sobre la base de una evidencia razonable, que el tipo fue destinado por Dios para proveer su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Recuerde, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por ejemplo, miremos algunos tipos, personas que son tipos. Adán es tipo de Cristo. La Biblia inclusive dice así en Romanos 5:19:
Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, que Adán es tipo de Cristo en que el primero introdujo el pecado al mundo, a la par que a través del último, es decir, Cristo, se introdujo un nuevo sistema de justicia que fue hecho disponible para toda la humanidad. Melquisedec. ¿Han oído hablar de Melquisedec? Cristo es sumo sacerdote, dice la Biblia, tú lo puedes leer en Hebreos. Cristo, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Resulta que el sacerdocio que imperaba en la época antigua era el sacerdocio arónico. Y luego se habla del sacerdote de Melquisedec como el sacerdote. Usted lo puede leer en Génesis 14, del 18 al 20. No es una cristofanía Melquisedec. Porque ¿qué es una cristofanía? Una cristofanía es cuando en el Antiguo Testamento Jesucristo se aparece de manera visible, de manera corporal, de manera evidente. Una cristofanía, el ángel de Jehová, del que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, ese ángel de Jehová, no es que todos los ángeles de Jehová son Jesucristo, porque ahí entraríamos nosotros en el tema de los señores testigos de Jehová. Pero sí, el ángel de Jehová, que en muchas oportunidades apareció, es Jesucristo. ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque es que ese ángel tenía unas características diferentes. Por ejemplo, los ángeles no recibían adoración. Y cuando Gedeón, ofreció la ofrenda, ¿quién la recibió? El ángel de Jehová. Quiere decir que ese ángel de Jehová recibía ofrendas. Por lo tanto, no era un ángel cualquiera, era el mismo Señor Jesucristo. Cuando en el horno de fuego, usted se acuerda allí, Daniel, en el capítulo creo que es 3, Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego ardiendo que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Dice que cuando el rey Nabucodonosor se asomó para ver allí lo que había, y entonces él se asombró. Ven acá, ustedes no tiraron 3 muchachos allá. Pues sí, señor, tiramos 3. Pues bueno, yo estoy viendo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ese cuarto personaje que apareció allí no es nadie más ni nadie menos que el mismo Señor Jesucristo. Y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de Melquisedec, Melquisedec no era una cristofanía. La Biblia dice que era un personaje diferente. Lo puede leer. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, por ejemplo, usted puede leerlo, ese Melquisedec era un tipo, era una persona, sacerdote de Salem, sacerdote de Jerusalén. Usted lo lee en Salmo 110, en Zacarías capítulo 6, en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Dice aquí: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Melquisedec era un personaje, un sacerdote, que antes de que inclusive se estableciera el sacerdocio arónico, el Señor mismo lo había establecido ya en la tierra. Y aquí hablamos de un sacerdocio que tenía una repercusión universal, porque en Abraham, dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec lo bendijo. Abraham era gentil. Aquí estamos hablando nosotros que los dos sacerdocios, el arónico y el sacerdocio de Melquisedec, tienen una perfecta relación, ¿cierto?, para completar la obra para la humanidad y para poder mostrar el propósito de Dios en su totalidad. Luego leemos en Hebreos 6:20, según donde Jesús entró
por nosotros como precursor, fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si usted quiere saber más de Melquisedec, yo le invito a que por favor cuando vaya al cielo le pregunte al Señor, o dígame, yo quiero hablar con Melquisedec, yo quiero saber quién era él, a qué se dedicaba, por qué apareció así como tan intempestivamente en la Biblia y después no se habló mucho de él. La Biblia no habla mucho de Melquisedec. Pero lo que sí podemos entender es que así como Melquisedec, dice la palabra que apareció, que estuvo en la tierra y que luego no se le contaron ni los días, quiere decir que ese sacerdocio nunca feneció. Y por eso Jesucristo es sumo sacerdote según ese orden, porque Melquisedec, Aarón, cuando se moría, tenía que ser reemplazado por otro y por otro y por otro. Cristo es sumo sacerdote, dice, hecho para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces fíjese, Adán es tipo de Cristo, Melquisedec es tipo de Cristo, Moisés inclusive también es tipo de Cristo. Algunos lugares, por ejemplo, cuando miramos los lugares, ¿sabía usted que en la Biblia Egipto es tipo de mundo? Egipto es tipo de mundo, es tipo de esclavitud. Egipto es tipo de mundo, como lo es, por ejemplo, Jerusalén, tipo de la iglesia y también del cielo, como lo es Babilonia del pueblo pagano. Son tipos, es decir, tenían una tipología que luego se cumplió en el Nuevo Testamento. Algunos artículos, esto me parece importantísimo, interesante, los artículos. ¿Por qué? Porque si usted mira el tabernáculo, y sería interesante, y que ahora que vayamos a estudiar el Antiguo Testamento, vamos a estudiar el tabernáculo y vamos a mirar por qué el Señor hizo todo lo que hizo y por qué le puso tanto perendengue al tabernáculo. Porque si usted comienza a leer en el libro de Éxodo el tabernáculo, usted se va a dar cuenta que eso sí tiene cositas y cositas y cositas y cositas y cositas y cositas. Todo eso tiene un significado y es cumplido en Cristo. Por ejemplo, hay un video que yo le recomiendo, si usted algún día lo puede ver, leer, porque es un video. Se llama El Tabernáculo de Benny Hinn. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Levante la mano. Es lindo ese video. Ese video a usted lo va a enamorar más de Cristo. El Tabernáculo de Benny Hinn. Es bien bonito. Entonces fíjese, el tabernáculo era tipo de Cristo. El tabernáculo era tipo de Cristo. La escalera de Jacob era tipo de Cristo. ¿Por qué? Ángeles subían y ángeles descendían de ellos. Esto muestra, ¿cierto?, que esta escalera está representando a Cristo. Es el puente entre Dios y los hombres. La serpiente de bronce, usted se acuerda en Números 21, cuando la serpiente estaba mordiendo, dice que se levantó una serpiente y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Ojo, y aquí yo voy a explicar lo que es símbolo y lo que es tipo. En Números 21, esa serpiente, la serpiente como tal, es tipo de Cristo. Si usted lee Génesis, luego Juan capítulo 3 versículo 15 dice: así como 14 y 15 y luego 16, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 3. Así que la serpiente, que es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Era un artículo, porque representaba muchas cosas. Colocarla sobre una asta, para que todo aquel que la quisiera mirar, la pudiera mirar. ¿Por qué? Déjeme decirle, porque al ponerla, para que todo el mundo la mirara, estaba significando, estaba representando que Cristo, su salvación, estaba disponible para todo el mundo, no era exclusiva para unos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
¿cierto? Porque en Cristo somos restaurados y redimidos. Ahora, la serpiente es tipo de Cristo, pero resulta que la serpiente era hecha de bronce. Diga conmigo, bronce. Lo cual quiere decir que el bronce ahí no es un tipo, el bronce ahí es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque el bronce significa, en simbología, incorruptibilidad. Así como el oro simboliza ¿qué? Realeza. Así como, por ejemplo, la paloma simboliza el Espíritu Santo. Como el blanco simboliza ¿qué? Paz. Fíjense que los símbolos, la tipología es exclusiva de la Biblia. La simbología está en la Biblia, pero también está allá afuera. Mira la bandera de los gays. Ese es el símbolo de la comunidad LGTB y ABCDHFGJ. Cada día le van a meter una letra más y una letra más y una letra más. Pues como el hombre no sabe dónde ponerse, está desubicado, no sabe para dónde agarrar, por qué camino cojo, entonces antes era la comunidad L, después la comunidad LG y después LGBP y así. Yo no sé, van a acabar con el alfabeto. Eso es un símbolo. Cuando usted mira esa bandera, ya usted entiende. Y como lo es también, por ejemplo, una llave. Una llave es símbolo de que de autoridad. Así que la tipología es exclusivamente bíblica, mientras que la simbología está en la Biblia, pero también lo puede estar allá afuera. Y ahora quiero explicarle esto, y es que la simbología y la significación simbólica no es igual en la Biblia, aunque en la Biblia y fuera de la Biblia haya simbología, no es igual la simbología bíblica que la simbología secular. Para que usted no se ponga a comprar un libro de interpretación de símbolos y se lo compre a Walter Mercado, creyendo que usted va a poder interpretar la Biblia con el libro de símbolos de Walter Mercado. ¿Amén o no amén? La serpiente, entonces, una serpiente de bronce. Una serpiente, ¿por qué serpiente? Una serpiente que, usted puede leerlo, mire eso, cuando usted lee ese capítulo 21 del libro de Números y usted luego lo coteja con el libro de Juan capítulo 3, usted dice, qué bendición. El Señor lanzó una plaga de serpientes. Las serpientes simbolizaban pecado. Cristo se hizo pecador. Por eso es que era una serpiente. Usted dirá, oye, ¿por qué el Señor no usó otro? Oye, por lo menos un águila de bronce. O por ejemplo, un halcón, un cóndor. Ojo, ahí la serpiente está representando pecado. Ahí la serpiente está representando pecado. No está representando a Satanás, porque la serpiente del Génesis no es tipo de Satanás. Era literalmente Satanás. Pero escuche, cuando habla de serpiente de bronce, quiere decir que Cristo se hizo pecador. No porque, ojo, era una serpiente igualita a la serpiente que estaba mordiendo. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje, ¿no? Pero usted tiene que leerlo para poder comprender todo esto. El pueblo comenzó a murmurar, cuidado con la murmuración, ¿eh? Si le pica una serpiente por andar murmurando, significa una serpiente, viene una deuda, viene una cosa por andar murmurando. La gente que se pone a murmurar, se pone a murmurar y a hablar mal de los siervos y siervas de Dios, de los hermanos, de las hermanas, resulta que por causa de la murmuración del pecado, el Señor dijo, ahora les voy a mandar una plaga de serpientes. Y las serpientes mordían. Y cada vez que mordían a alguien, ¿qué suero antiofídico había? Ninguno. Entonces la gente se moría. Y murió mucho pueblo, dice Números 21. Entonces el pueblo vinieron donde Moisés. Ay, Moisés, que nosotros estábamos hablando mal de ti. Mira, esta plaga es por culpa nuestra. Por favor, pídele a Dios que quite las serpientes. Resulta que Dios no hizo lo que Moisés le pidió. Le dijo, no voy a quitar las serpientes. Más bien hazte una serpiente de bronce. Una serpiente. Entonces eso estaba simbolizando Jesús. La serpiente estaba generando pecado y muerte, porque el pecado genera muerte.
Así como la serpiente fue levantada en el desierto, serpiente, pero le dijo bronce. Porque Cristo se hizo semejante a los hombres en condición de pecador, no porque hubiera pecado, sino porque cargó el pecado. Y como Él cargó el pecado, en consecuencia, al ser de bronce significaba que Él se hizo pecador, pero no fue pecador. Y colócala sobre una asta para que todo aquel que le mire sea salvo. Ya voy. El agua y la roca del desierto, ¿se acuerdan ustedes? El agua era la roca era tipo de Cristo. ¿Y el agua era tipo de quién? Del Espíritu Santo. Fíjense que al golpear la roca brotó agua. Quiere decir que Cristo sería herido, y por causa de esa herida vendría el agua que satisfaría la sed espiritual de toda la humanidad. Cristo es la fuente de agua viva. Cristo no es el agua viva, Él es la fuente de agua viva. El agua viva es el Espíritu Santo. El agua también es símbolo del Espíritu Santo. Fíjense, el agua del desierto era tipo del Espíritu Santo, pero el agua es símbolo del Espíritu Santo. Cuando leemos, por ejemplo, el maná del desierto, el maná que cayó del cielo es tipo del pan espiritual que vino del cielo para alimentar la humanidad. ¿Quién fue el pan que descendió del cielo para alimentar la humanidad? Cristo, lo cual quiere decir que ese maná es tipo de Cristo. Pero el pan y el vino son símbolo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted no se confunda. Pastor, estoy confundido. ¿Cuántos están confundidos? Un poquito, a ver, levante la mano. Bueno, pídale al Espíritu Santo. De verdad, Espíritu Santo, estoy un poquito confundido, ayúdame. Y el Espíritu Santo lo ayuda. Mire esto: la liberación de la familia de Noé de un mundo corrupto por medio del agua. ¿Por qué agua? El agua es tipo del bautismo neotestamentario. Como también el que el pueblo de Israel haya pasado por el Mar Rojo y haya pasado por el río Jordán es tipo del bautismo. Usted dirá, ¿y de dónde Juan el Bautista sacó el tema del bautismo? Porque eso ya era prefijado desde tiempo atrás. Esa liberación de la familia de Noé, del arca que es tipo de Cristo, del agua que es tipo del bautismo, prefigura nuestra salvación por medio del bautismo, del poder de las tinieblas al reino de Cristo. Usted lo puede comprobar en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahí le habla a usted la Biblia de eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de las acciones típicas, y esto es importante, usted dirá, oye, ¿por qué el Señor en el Antiguo Testamento mandaba matar corderitos? ¿Cierto? Usted dirá, ay, no, eso es muy triste, pastor. Cogían a un corderito y lo sacrificaban y le derramaban la sangre. Ese cordero era tipo de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en el antiguo pacto, mira, muy seguramente la gente no entendía. ¿Y por qué hay que matar al corderito? ¿Y por qué hay que matarlo? ¿Y por qué la sangre? ¿Y por qué la redoma? ¿Y por qué llevarlo al templo? ¿Y por qué llevarlo al tabernáculo? Y luego ¿por qué llevarlo allá al propiciatorio? ¿Por qué derramar la sangre? Y la gente no entendía eso con exactitud, pero lo hacían. ¿Cuándo lo entendimos en su totalidad? Cuando Cristo muere, y ese sacrificio ya entonces tuvo sentido. Por ejemplo, se tenía que sacrificar el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Entre las dos tardes, es decir, entre 3 y 5 de la tarde, tenía que ofrecerse el sacrificio. Y resulta que específicamente Cristo murió entre las dos tardes. Oh, por eso alguien dijo, oye, de verdad este era hijo de Dios. Porque Jesús en este momento cumplió lo que en la antigüedad la gente no entendía. Entonces, esto es importante que usted lo tenga claro.
Cuando hablamos de esas acciones típicas, por ejemplo, la Pascua, le decía, ese cordero sin mancha de Éxodo 12:5, el cual fue matado entre las dos tardes. Así lo dice Génesis, Éxodo capítulo 12, versículo 6. Sin que ninguno de sus huesos se quebrara. Eso fue lo que le dijo el Señor mire, cuando ustedes vayan a ofrecer el cordero, eso encuentra usted en Éxodo capítulo 12, versículo 46. Nuris, ¿estás por ahí? Éxodo 12, 46, vamos a leerlo. Se comerá en una casa, hablando del cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fíjese que eso es interesante, Dios en ese corderito estaba prefigurando a Cristo. El Padre le había prometido a Jesús que ninguno de sus huesos sería quebrado. Por eso, cuando vinieron a asesinar, a acabar de completar a los ladrones que estaban a un lado y a otro lado de Jesús, les quebraron las piernas. Eso era una costumbre muy natural. Resulta que ese día, dice la Biblia, era un día de gran solemnidad. Todos los viernes a las 6 de la tarde era Shabbat. Todos los viernes en Israel, en Jerusalén, en toda esa tierra era importante porque era el Shabbat. Todos los viernes, cada semana, 52 veces al año, había un Shabbat todos los viernes. Pero la Biblia dice que aquel viernes, cuando Cristo estaba ahí, era un viernes de gran solemnidad. Quiere decir que ese viernes no era un Shabbat cualquiera. El Shabbat comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Ese Shabbat, cuando la Biblia lo llama el día de gran solemnidad, quería decir que ese día era el día del Yom Kippur. Era el día de la expiación que solamente se hacía una vez al año. Y todavía hay algunos que andan diciendo que Jesucristo era un farsante. ¿Cómo hacía Jesús para que todas las profecías y todos esos tipos del Antiguo Testamento se cumplieran en él? Muchos de ellos no tenían ni siquiera, no dependían de él en su humana voluntad. ¿Sabe qué? El viernes, antes del día de gran solemnidad, el día antes del Shabbat, Jesucristo fue crucificado. Los romanos usaban la crucifixión porque ellos lo habían aprendido de los bárbaros, y lo utilizaban no con el propósito. La crucifixión no era dada para producirle dolor a la gente. La crucifixión era un arma, era una manera de matar para provocarle a la gente sufrimiento y para provocarle humillación. Porque de otra forma se hubiera podido a los crucificados. Ellos duraban días enteros allí en la cruz. Pues Jesús, la Biblia dice que lo crucificaron a la hora sexta, es decir, a las 12 del día. Y que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, ya Cristo había entregado el Espíritu. Jesús estuvo en la cruz solamente 3 horas. Lo cual quiere decir, por eso fue que cuando ya iba a comenzar el Shabbat, antes de las 6 de la tarde, la ley, porque el pueblo romano respetó siempre la observancia de la ley mosaica, y por eso, ustedes saben, el templo de Herodes, ellos le construyeron, o sea, ellos colonizaron a Israel, pero no le anularon su fe, ni su doctrina, ni su religión. Por eso el templo se conocía con ese nombre, el templo del rey Herodes. Resulta que a las 6 de la tarde, el mismo que mandaba a crucificar decía: quiten todo porque es un día de solemnidad, y para no afrentar a los judíos nadie puede estar en las cruces. Y evidentemente a Jesucristo lo quitaban a todos, les quebraban los huesos. Cuando les quebraban los huesos, no tenían con qué soportarse, con qué apoyarse, y automáticamente se descoyuntaban, se descolgaban, y en ese acto inmediatamente entraban en una asfixia y morían a los minutos. Resulta que cuando fueron a partirle las piernas al uno, no diga yo no sé dónde sacaron los nombres de los que estaban de aquí a aquí. Eso forma parte de la tradición, que eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es verdad. Como tampoco el que Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde sacaron eso? Ni eran 3, venían muchos, de pronto eran más.
¿cierto? Pero dice que 3, uno blanco y dos blanquitos y uno negrito. ¿De dónde sacan eso? Tradición. Pero resulta que el señor Benedicto XVI dijo, y sabe que les mentimos, toda la vida dijimos que había un burro y una vaca, y mentiras, y no había ningún burro, ninguna vaca. Y cualquier día van a decir, ni eran 3, ni eran blancos. Por eso es que la tradición de los hombres, un día ponen esto y luego lo quitan. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios es así, permanece para siempre. Ahí no hay que hacerle cambios, ni modificaciones, ni actualizaciones, ninguna. Óigame bien, y dice la palabra que Jesucristo a las 6 de la tarde, ahí se cumplió. Eso es maravilloso. Si usted comienza a comparar, mire, yo le voy a recomendar unos libros que a usted lo van a enamorar más de Dios. Apunte. Dios se acercó, de Max Lucado. Dios se acercó, de Max Lucado. Otro, y los ángeles guardaron silencio, de Max Lucado. Todavía remueve piedras, de Max Lucado. Él escogió los clavos, de Max Lucado. Bueno, eso, cuando se los lea me pide otro más y yo le recomiendo otro. Ya se me olvidó que dije, así que compre el CD, hermana. Ahí está, maravilloso. Este maravilloso. Si usted me dice, pastor, de todos los que me dijo, ¿cuál sí, cuál chévere, más bonito? Él escogió los clavos. Él escogió los clavos. Ese es el principal. Segundo, Dios se acercó. Pero le puedo recomendar otros. Cuando Dios susurra tu nombre. Cuando Dios susurra tu nombre. O la gran casa de Dios. Bueno, son muchos libros. Pero esos libros a usted, mire, no son libros para leerlos. Son libros que a usted lo van a hacer quebrantarse. Eso no es un libro para, uy, yo me lo voy a hacer. Usted lee un capítulo y si no llora 3 o 4 veces, hermano, vaya a un encuentro. Porque hermano, usted sale enamorado de Jesús. Y los ángeles guardaron silencio. Y los ángeles guardaron silencio. Bien, vamos a orar.